video tutorial aprenderemos cómo autenticarnos en el SQL Server 2008 con el usuario SA. Iniciamos el SQL Server y por defecto aparecerá el modo de autenticación Windows Authentication. En este modo iniciamos la conexión al servidor. Una vez conectados nos dirigimos al árbol de direcciones que muestra el servidor, hacemos clic derecho y seleccionamos Properties, luego hacemos clic en la opción Security. Esto es para verificar si está activado el modo de autenticación para usuarios del mismo SQL. En nuestro caso ya tenemos activado los dos modos de autenticación. Ahora nuevamente en el árbol de direcciones nos dirigimos a Security, luego en Logins y ahora hacemos doble clic en el usuario SA. Cuando estamos en las opciones del usuario SA, simplemente cambiamos la contraseña, colocamos una nueva y confirmamos la contraseña. Clic en OK. Ahora nos desconectamos del servidor, para poder ahora sí autenticarnos con el usuario SA. Nuevamente nos conectamos al servidor, pero ahora en la opción de Authentication seleccionaremos SQL Server Authentication. Se activa la opción para ingresar el login y la contraseña. Bueno, en login el usuario es SA y la contraseña que yo coloqué fue SA también. Y listo, ya nos autenticamos con el usuario SA. Con este usuario podremos tener mayores privilegios. Gracias.